no teníamos el suficiente poder, la suficiente para, pero no tenemos que depender de la autoridad, tenemos que organizarnos con y sin apoyo de la autoridad siempre. No podemos depender ni de la autoridad ni de nadie, ¿no? Mientras más independencia mejor. ¿Por qué la unidad de investigación ha apoyado este evento? Para responder a esa pregunta, voy a empezar por dar dos ideas respecto del derecho rápidamente y solo abuelo de pájaro, porque en mi caso el método de exposición desde mi punto de vista debe contener pocas ideas, pero tienen que estar claras, ¿no? Porque la mente no puede captar tantas ideas, entonces hay que tratar de simplificar, que es lo que yo trato de hacer, aunque no niego otras posibilidades, porque hay muchas formas de matar pulgas. La mía es simplificando, pero sin vulgarizar. Simplificar no es vulgarizar, es hacer más fáciles las cosas, pero no matar la complejidad, porque el derecho es por donde se le vea muy complejo. Pero eso es lo que lo hace interesante. Por eso es que yo trato de simplificar sin bajar el nivel, como decimos en el barrio. ¿Cuáles son estas dos ideas? La primera, la tradicional, la idea tradicional en el Perú, en el contexto peruano, salvo algunas instituciones, por ejemplo, la Academia de la Magistratura. Allí no predomina la concepción positivista del derecho, pero es una de las pocas instituciones, ¿no? Esta idea tradicional entiende el derecho básicamente, sabemos por Kelsen, como normas, ¿no? Un sistema de normas, y de normas creadas por el Estado, y nada más. Y desde el punto de vista académico, el derecho para ellos es una ciencia. Eso en pocas palabras, ¿no? Porque sobre esto se ha escrito miles de páginas, ¿no? Entonces, eso hace a alguien positivista. Ahora, la enseñanza tiene que ver directamente con esa visión del derecho que reduce un sistema complejo a uno de los elementos que es instrumental, es medio, ni siquiera es lo más importante. Lo más importante son los valores jurídicos, ¿no? Es ahí donde se quiere llegar, porque las normas finalmente son medios, ¿no? Instrumentos, no son fines. La enseñanza, por supuesto, tiene que ser más o menos el reflejo de esa visión educativa empobrecedora, reductora, no simplificadora, porque lo hacen muy complejo algunos profesores. Ni siquiera es simplificadora, es reductora, vulgarizadora y empobrecedora del derecho. La otra visión, ¿no? En el Perú, además, habría que agregar que el positivismo, lamentablemente, no es el positivismo del lugar de origen que es Europa. El positivismo europeo es uno, el positivismo aquí es otro. Lamentablemente, porque el nuestro es copia, calco y copia, imitación, aplicación mecánica, sin razonamiento, sin tener en cuenta la realidad donde se va a aplicar, porque para eso hay que ser crítico, porque si no eres crítico no eres creativo. Entonces, en vez de adaptar creativamente, copias, y ese es el positivismo que Fernando de Tarracini le llama positivismo pop, o sea, positivismo popular, positivismo chicha, positivismo de baja calidad. ¿Por qué es de baja calidad? Por eso que digo, es copia, pero además se adopta inconscientemente, se asume inconscientemente. El chico se vuelve positivista porque el 99% de profesores son positivistas. Y como no hay capacidad crítica ni autocrítica, esa es la verdad. Lo toma como verdad. Y entonces eso produce consecuencias. Los Chávarri, los Ríos, etcétera, 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 ya todos los hermanitos tienen justo ese tipo de educación. En la versión
proteica del derecho, en la versión realista y real, el derecho no es solo normas, ¿no? El derecho es un conjunto, una complejidad que comprende por lo menos valores, principios que el positivismo deja de lado, ¿no? Instituciones, doctrina, teoría, conceptos, su propia ética, su propia política, una ética moderna, una ética jurídica, ¿no? Una ética crítica, y su propia política, la democracia, que en nuestro caso es republicana, o debería ser, porque la Constitución dice. Esas son las dos concepciones. Y claro, por supuesto, la segunda concepción creo que entiende mucho más lo que es el derecho en la realidad concreta, ¿no? Entiende mucho más que el positivismo, que lo reduce por abstracción y no hay conciencia de ello, a pesar que el positivismo también tiene aportes. No todo es malo, la realidad en realidad es bien compleja, ¿no? El positivismo ha dado dos aportes, tal vez los recordemos después. Entonces, ¿a dónde quiero ir? A que, como siempre digo a mis amigos, que el derecho no tiene relación con la sociedad. El derecho no tiene relación con lo social. Porque para que haya relación, tiene que haber dos elementos, ingredientes, factores, dos o más. Pero derecho y sociedad no son dos. No es que el derecho esté aquí y la sociedad a su lado, o debajo, o encima, o al lado izquierdo. El derecho y la sociedad son uno, solo que los separamos mediante el lenguaje, pero no hacemos magia, porque en la realidad siguen inseparables. Los distinguimos porque tenemos la capacidad de separar mentalmente todo, ¿no? Sabemos que eso se llama abstracción, pero en la realidad concreta el derecho no es intrínsecamente social, es social, no está en relación con la sociedad, con lo social, es social él mismo. Entonces, tu formación en la facultad debería tener en cuenta eso, pero no lo tiene, porque en provincias las facultades de Derecho, salvo una que creo, no la conozco, tal vez sí, en Piura, pero el resto de provincias es igual. El positivismo reina, ¿no? Pero entonces estos eventos permiten, por lo menos, provocar la duda de los estudiantes de Derecho, ¿no? Porque de eso va a depender su formación. La visión legalista ha sido la que se ha impuesto hace, tal vez, mucho tiempo, décadas, un siglo, qué sé yo. A partir de los 70, el positivismo pop se hizo más pop. La calidad ha seguido bajando. Entonces ahora estamos en una crisis de los diablos. Una crisis que, más que política, es ética, ¿no? O moral, dependiendo del sentido que se le dé a la palabra, ¿no? Yo supongo que el doctor Terán se refería, cuando hablaba de moral, a la ética jurídica y a los valores jurídicos, derechos humanos, etc. Porque él mencionó los derechos humanos en la exposición, ¿no? La palabra no importa, si dices moral o ética, el contenido, ¿no? Eso es lo que tiene que estar claro. Entonces, la educación creo que debería tener en cuenta que el derecho no es solo normas y que las normas no están aisladas del universo. Es más, las normas son inseparables de todo el contexto social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, histórico, psicológico, etcétera. Esa es la educación, creo, la buena educación en derecho. Antes se daba, hasta fines de los años 60, probablemente 71, 72, esa educación se daba espontáneamente, no porque los profesores hubieran programado. No se acostumbraba mucho a programar, pero los profesores tenían mejor educación y eran más cultos y mejor educados, tanto familia, secundaria, universidad, ¿no? Entonces, el positivismo era dulce, era un positivismo de gente culta, y entonces no era tan dañino, pero ahora sí, realmente es muy dañino. Frente a este problema, se plantea la
solución o las soluciones. Una de ellas se llama interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? Que el derecho, teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El derecho como algo inherentemente social, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que estar en contacto con el resto de la realidad que aparentemente no es jurídica, ¿no? Y también con las disciplinas que pueden servir al derecho de acuerdo a sus propios objetivos, ¿no? A los objetivos jurídicos. Entonces, todas las disciplinas bienvenidas, ¿no? Todas las disciplinas bienvenidas. Pero, ¿cuál es el problema? Que cada disciplina toma un aspecto de la realidad y en cierta manera se especializa en esa parte de la realidad. Entonces, todos conocen de cierta manera, no de la mejor manera, pero todos conocen una parte de la realidad. El problema es que si tú solo conoces una parte de la realidad y la has desconectado de todo el contexto real, entonces no puedes decir que tienes una verdad, porque la verdad es el conjunto, ¿no? El filósofo Hegel, tan conocido alemán, decía, la verdad es el todo, no la parte, sino el todo, no lo que mira el economista, ni lo que mira el nutricionista, ni lo que mira el especialista, sino aquel que puede mirar el todo, pero además, cómo se vinculan todos los elementos. ¿Entienden? El derecho tiene también que tener esa capacidad, el operador de derecho, esa capacidad para mirar el todo, para entender la realidad como un todo, pero no un todo estático, ¿no? Un todo donde hay elementos interconectados, pero de una manera dinámica, y tienes que poder entender esa dinámica, esa totalidad. Esa es una buena educación del derecho, porque el derecho no está colgado en el infinito. El derecho es parte inherente de toda la realidad social, humana. Entonces, ¿por qué no funciona la interdisciplina? Y si no, díganme dónde funciona. Todos hablan el discurso de interdisciplina y multidisciplina, etc. Pero es bla, bla, bla. Bien, eso no es raro en el Perú, bla, bla, bla. ¿Dónde está la interdisciplina? Al contrario, está balcanizada la universidad. Hemos tenido algún contacto, no digo erótico, cualquier contacto con contabilidad, los de derecho de la misma. Está al lado, algún vínculo, contacto. No funciona la interdisciplina. ¿Por qué? Porque cada uno ve la parte, pero se necesita alguien que ve el todo. Y eso solo se puede dar en filosofía y en derecho. Derecho es filosofía. Solo en derecho hay un curso que se llama Filosofía del Derecho. La filosofía del derecho no es una especialidad científica, es filosofía. Igual que cualquier filosofía, solo que abocada en los problemas jurídicos, nada más, pero es filosofía. Entonces, creo que el estudiante de Derecho tiene interés en pensar estas dos posiciones que yo las he esquematizado, etc. No son la realidad ni la verdad, pero pueden permitir entender esta problemática. ¿Qué tipo de educación todavía están a tiempo de darse, ¿no? Y es una época donde, a pesar de la debacle educativa, nadie lee, etc., hay más posibilidades de darse una buena formación sin necesidad de instituciones, a través del internet, etcétera, 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 ¿no? Nunca ha habido esta posibilidad que ofrece la realidad actual con los medios. En derecho, tú no puedes asesorar si solo sabes tu especialidad. Por ejemplo, a alguien le gusta derecho minero y se aprende de memoria el Código de Minería, la Ley General de Minería y las normas conexas y anexas y jurisprudencia en derecho minero, de memoria, así. Pero cuando vayas a asesorar a tía María como abogado, ya sea que asesores a la empresa, al pueblo, a los dirigentes, al Estado, tienes que asesorar bien, porque el abogado es el que manda al que manda. El abogado es el jefe de jefes. Es como el sacerdote en épocas en que había un emperador o un rey, ¿no?
El sacerdote lo asesoraba al rey. ¿Quién se ensuciaba las manos? El rey. ¿Quién tenía el verdadero poder? El sacerdote, sin trabajar, solo diciéndole al oído lo que le parecía, dándole un consejo. Igual que Nadine frente al cosito. ¿Quién tenía verdaderamente el poder? El cosito aparecido. Parecía que el verdadero poder. El abogado es eso. Tía María, no vas a ir a contarle lo que dice el Código Penal. ¿Para qué le vas a decir lo que dice el Código de Minería? Al que te ha contratado. Él te dirá, yo también tengo mi ley de minería. No me vengas con lo que dice la ley de minería. Dime, ¿qué hago en este conflicto? ¿Cuál debe ser mi posición y mi actitud? ¿Y por qué? Y explícamelo claramente y bien fundamentado. Si el abogado ha optado por la primera alternativa, la legalista, la tradicional, la positivista, la cientificista, solo va a poder decir lo que dice la ley, porque así lo han educado. Pero en una nueva concepción de la enseñanza del derecho, ese estudiante de derecho ya tiene que saber que el problema de Tía María también es ambiental. El problema jurídico, el problema jurídico es ambiental, pero también es económico y es político. Y tiene que asesorar a quien lo ha contratado. Tiene que asesorarlo no solo en cada uno de estos aspectos, sino que tiene que ver cómo se vinculan todos esos aspectos. Y de ahí sale el consejo. ¿Qué hacer? Pero si no entiendes el problema económico, no entiendes el problema político, no entiendes el problema ambiental, de nada te sirve saber lo legal, que es el aspecto formal, pero en este caso ni siquiera hay problema legal, del cual sí, la licencia ha sido dada, sí hay problema legal, pero el problema legal no se puede separar del ambiental, del económico, del político. Políticamente tienes que ver qué fuerzas están en relación, cuáles son las fuerzas, qué fuerza tiene cada uno, qué quiere cada fuerza, etcétera, etcétera. Es como un estratega militar, porque el derecho es guerra, ¿no? Como dice el mismo de allí, solo que una guerra reglamentada, igual que un partido de fútbol. Es guerra, pero tiene reglamento, felizmente. Entonces, el problema con la interdisciplina es la especialidad. Les voy a leer lo que dice, para acabar, lo que dice de la especialidad un tal George Christoph Lichtenberg. Hay genios en la humanidad que son desconocidos. ¿Por qué? Porque no influyeron a las masas, no penetraron en la cultura, solo influyeron a gente de muy alto nivel espiritual, intelectual, filosófico, pero influyeron mucho más porque influyeron a los que dirigen el mundo, ¿no? Por ejemplo, Lichtenberg, ¿a quién influyó? Por ejemplo, a Humboldt, Alejandro Humboldt, o a Nietzsche, o a Borges, Jorge Luis, poeta argentino. Entonces, influyeron cualitativamente, por eso son desconocidos, ¿no? Ahora, yo no sé cómo vino a mis manos este libro, pero dice sobre la especialidad. Lichtenberg es un sabio genial, una cosa rarísima en una época en que estaba de moda la ilustración. Él estaba ya 100 años adelante, por eso ahora está de moda, está en español, está en todos los idiomas. ¿Qué dice la especialidad? Dice, creo que Rousseau dijo, un niño que solo conoce a sus padres, ni a ellos los conoce bien. Esta idea se puede aplicar a muchos otros conocimientos, por ejemplo, derecho, ¿no? De hecho, a todos los que no tienen un carácter puro, el derecho es impuro, está hecho de muchas cosas. Quien solo entiende de química, ni de eso entiende bien. Quien entiende solo de química y nada más que de química, no sabe química. Igual es en derecho, o más. Quien es buen especialista en derecho minero es porque conoce bien el sistema jurídico peruano. Y conoce el sistema jurídico peruano el que conoce el Perú, su historia, su idiosincrasia, etcétera, etcétera, ¿no? Economía, política, ese es el que puede hablar, ¿no? El que está ubicado existencialmente. Entonces, esa idea de especialidad es la que hace que la interdisciplina no sirva. Entonces, ¿cuál es la salida? Se le llama transdisciplina.
es el mismo juez, abogado, fiscal, etcétera, operador cualquiera, operador jurídico, que tiene que asimilar las disciplinas para aplicarlas en derecho, ¿no? Él tiene que ver qué necesita, qué disciplina necesita y formarse en esa disciplina, conectar las disciplinas, psicología, literatura, ciencia, lo que sea, tiene que conectarlas él mismo, en sí mismo, no con ayuda, asesor, etcétera, porque los abogados legalistas dicen: pero en Tía María el problema ambiental, yo no puedo opinar sobre el problema ambiental porque yo no soy derecho, no es mi especialidad. Yo soy derecho minero, no soy derecho ambiental. Y lo económico, no soy economista. Y lo político, no soy politólogo. Entonces, ¿para qué sirve? Para decir lo que dice la Ley General de Minería. Pero eso lo puedes leer, ¿no? No hay problema. Entonces, la transdisciplina, que yo la entendí porque me alejé del derecho y me acerqué a un peruano que se llama Mariátegui, y allí entendí lo que es transdisciplina. Tú mismo eres, como decimos en el barrio, tú mismo eres el psicólogo, el literato, el historiador. Por supuesto, no es necesario apoderarse de todas las grandes disciplinas, pero por lo menos las que te gustan fuera del derecho. En mi caso son dos: literatura, derecho, filosofía, literatura, ¿no? Aquí en esta universidad he estudiado filosofía, pero puede ser contabilidad, puede ser cualquier otra. La cuestión es que se entiende el derecho como algo mucho más rico, más complejo, más extenso, más interesante de lo que creen los profesores positivistas. Muito obrigado.